El último arrebato es una película híbrida que es una mezcla entre documental, ficción. Es una película que nace de que la Filmoteca encontrase Los Super 8 de Iván Zulueta, pero luego, claro, el tema no es exactamente Iván Zulueta. Cuando Marta habla de documental, es que realmente el proyecto se inicia como un documental y cuando nos damos cuenta en el proceso que Iván Zulueta era un director que había hecho 2 películas, pero en realidad había hecho una, que vivía con una cámara en la mano, pero que sobre todo vivía encerrado en dos habitaciones, una en Madrid, en la Plaza de España, en el edificio de España, desde el cual tenía un ventanal que veía al mundo, y él de alguna forma experimentaba con ese ventanal que era como una pantalla de cine, y otro era en Donosti, desde su casa, la casa familiar, Villaloja, y desde esa ventanal también experimentaba, y desde esos dos espacios pues llegó a generar y a crear una cosmogonía, ¿no? Y esa cosmogonía pues es algo que nos interesaba muchísimo. Y en ese camino, que ese es el documental, nos documentamos, estuvimos detrás de las personas que más le conocían y nos dimos cuenta en realidad que le conocía muy poca gente. Y también nos dimos cuenta que no sabíamos cómo seguir con esa película. Y esa película nos fue absorbiendo, un poco como a los personajes de Arrebato, y nos fue absorbiendo y llevándonos a un sitio pues muchas veces destructivo y muchas veces de confusión. La película de Arrebato empieza con un director pues de serie B, que es José Sirgado, al que le llegan unas películas de otro director y que desaparece en cuanto le da esas películas, ¿no? Y entonces también habíamos pensado en que Zuleta de alguna forma entrega Arrebato y de una forma desaparece. Entonces también era una investigación, o sea, como qué pasó, por qué Zulueta, que era uno de los directores más prometedores de su época, pues al final acaba un poco también desapareciendo como los personajes de su película. El último arrebato no solo habla, como te he dicho antes, del Iván que conocemos, sino del Iván que conocen otras personas mucho más cercanas y que es aquí el que se va a desnudar un poco, ¿no? En ese proceso nos hemos dado cuenta, hemos estado descartando entrevistas que hemos hecho con personas muy importantes para centrarnos realmente en las personas que realmente le conocían y estaban muy próximas. Y nos hemos centrado porque Arrebato, el último Arrebato habla de Arrebato la película en los 3 actores principales que siguen vivos, que son Eusebio Poncela, Marta Fernández Muro y Cecilia Roth, sobre todo, y es el final de la película que va hacia un lugar muy, muy concreto, que es hacia Donosti, es su amiga de adolescencia, de infancia, familiar, la persona que ha recogido su albacea, la persona que ha recogido todos los documentos y todas las vivencias de Iván, que ha sido Virginia Montenegro. Bueno, Virginia fue una de las responsables que se conservase esos Super 8 que no se habían visto porque se encontraron en una caja, que estaban como perdidos. Y ahí nos dimos cuenta que la mayor parte de la filmografía de Zulueta es una filmografía inédita. Nos daba muchísima rabia que quedara Iván Zulueta como una persona, como un heroinómano, como alguien que se perdió por la droga y por la heroína. Yo creo que esa cuarta dimensión es parte de su mundo interior, es parte de su proceso de experimentación. Hay 2 cosas que nos interesan mucho, que nos interesaron mucho en el proceso y es a las que nos hemos concentrado. Una es el relato, todo el mundo tiene uno, y otra es el selfie. O sea, realmente estamos en el siglo de los selfies, de las personas que se graban a sí mismas. Y Iván empezó a hacer eso hace muchísimos años. Cualquier fiesta mundana, cualquier momento de atardecer delante de su ventanal, las reacciones de sus perros, todo eso es parte de su cosmogonía. Él se está adelantando en décadas a lo que es la sociedad capturada, que captura con la imagen los momentos, convirtiéndolos en eventos. Y hay algo especial en todo eso. Estamos ultimando una primera agenda de programación de otros festivales después de San Sebastián y estamos recibiendo, curiosamente, un montón de adeptos a la película. Claro, vamos a estar en noviembre, a finales de noviembre, y bueno, ese es el camino de la película ahora mismo. Creemos que este experimento es un experimento que es un homenaje también a la propia película Arrebato y también a todos aquellos que mezclamos cine y vida en nuestras vidas.